sin que tengamos una bolita de cristal, pero al ver estas imágenes, ¿tú crees que en algún momento, con todo el dineral que ya perdió la Unión Europea, con todo el dineral que ya perdió la Unión Europea como bloque regional y la OTAN como alianza militar, que también han puesto en riesgo sus propias reservas de armas, y que el mismo Pistorius, el ministro de la Defensa de Alemania, dice es urgente que modernicemos a nuestras Fuerzas Armadas, que en este momento, 2023, no tendrían la fuerza ni siquiera para defender el territorio alemán? Al ver estas imágenes, ¿crees que en algún momento del 2024 veamos a la élite occidental sentando a Zelensky, diciéndole, ya lo que perdiste, perdiste, al menos no perdiste el 100% de Ucrania, que era lo que se especulaba al principio en algunos sectores de la prensa corporativa? Vamos a vender la idea de que ganaste, es decir, de que del 100% perdido pudiste recuperar el 82%, o que en caso de que Zelensky siga manteniendo esta posición numantina que bien señalabas al principio, lo hagan a un lado, pongan a otro líder ucraniano para negociar y digan, se acabó, vamos por China. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que a esa élite occidental le gustaría afirmar un poco o creer lo que te has comentado al principio, ¿no? Vamos a cerrar esto y vamos a por China. Pero claro, ¿qué es cerrar esto? Porque claro, una cosa es que ellos especulen sobre lo que pueden hacer con Zelensky o lo que pueden hacer con Zaluzny, que abrir un ámbito negociador, ceder determinados territorios, pero en todo eso falta una pieza fundamental, que ya te imaginas cuál es, que es Rusia, ¿no? Que es el que está ganando la guerra, ¿no? Y claro, como he dicho antes, pues y allá hay distintas análisis y distintas declaraciones que están apuntando en este sentido, pues muy probablemente Rusia ya está en un contexto en el que no le interesa ni probablemente tiene ninguna razón objetiva para aceptar la apertura de un proceso de negociación en cuanto tal. Es decir, es una situación en la que tal ya, bueno, lo único que tendría lógica que aceptara Rusia sería una rendición, ¿no? Una rendición de Ucrania que traería, pues como consecuencia, una nueva redefinición de lo que Ucrania va a ser en el futuro de acuerdo con los intereses estratégicos de Rusia. Pero esta rendición de Ucrania tiene una segunda fase o una segunda vertiente, que es rendición de Ucrania y qué pasa con el resto de Europa. Porque, claro, si esto ha estallado, ha sido por un problema de la configuración de seguridad en el conjunto de Europa, como consecuencia de ese proceso que se inicia en el año 90 de extensión continuada de las fronteras de la OTAN hacia el este, a pesar de lo que de una forma u otra se había pactado y claro, después de este conflicto estamos en una situación en la que por razones políticas e incluso por razones militares, muy probablemente Rusia va a poder imponer el nuevo contexto geopolítico de Europa. Un contexto geopolítico que ya veremos cómo se presenta, pero que es muy posible que lleve a decisiones como la vuelta de la OTAN a las fronteras de los 90 o incluso la disolución de la OTAN, que todos hemos pensado más de una vez que debía haberse producido con la desaparición de la Unión Soviética. Pero de alguna forma, como digo, una cosa es lo que pase con Ucrania, que en este momento el escenario más lógico sería el de la apertura de un proceso de rendición, ¿no? De negociación de las cláusulas de la rendición, pero rendición, ¿no? Y negociación sí, pero negociación sobre el futuro de Europa, ya no tanto sobre Ucrania. Ucrania es una cuestión de rendición. Vamos a negociar qué va a pasar con la Unión Europea, qué va a pasar con la OTAN, qué va a pasar con el futuro geopolítico de Europa. Yo creo que el contexto que se ha creado como consecuencia de la evolución de esta guerra y del resultado, tú has comentado cuál es ya no solo el desastre social, económico, político que hay en Europa, sino la propia situación militar de los países de la OTAN, la ausencia de reservas, el Pistorius, el ministro de Defensa alemán que tú mencionabas, pues ha hecho declaraciones de que, bueno, igual tenemos que enviar 4.000 soldados a Lituania, creo que ha dicho, y al día siguiente le han salido los propios medios alemanes diciendo, pero ¿qué está usted diciendo? Si el ejército alemán no tiene material, no tiene recursos para resistir una guerra más de 48 horas.
¿no? Y quiere usted mandar equipamientos a otro país. Es decir, las posiciones que van a resultar estratégicas desde un punto de vista militar fundamentalmente, pero también económico, político, social, en el conjunto de Europa como consecuencia de esta guerra, solo tienen esa salida, rendición de Ucrania y negociación entre la Unión Europea o Estados Unidos y Rusia y quizás Estados Unidos, Rusia, China, pero del nuevo futuro político de Europa. Iba a decir negociación con la Unión Europea, pero evidentemente y lamentablemente, porque yo soy europeo, pero me da la sensación de que los europeos en esa negociación vamos a tener muy poco que decir. Y más ahora que Rusia ya aprendió a vivir sin el dinero de Europa, ¿no? Es decir, que en Europa yo leía muchos columnistas de Francia, de Reino Unido y de España principalmente, que decían, bueno, Rusia no va a tener oportunidad para recuperarse de las sanciones porque para que nos pueda sustituir en cuanto a sus ingresos económicos de su comercio con nosotros, porque nosotros necesitábamos su energía, pero ellos necesitaban nuestro dinero, difícilmente va a poder construir en tiempo récord infraestructura que le permita venderle a China o a la India lo que nos vendía a nosotros y su recuperación económica no va a ser tan rápida, pero vimos que sí, es decir, a pesar de las 15,000 sanciones o más que le han impuesto desde el bloque occidental, particularmente los europeos, pues finalmente Rusia está aprendiendo a vivir sin el dinero europeo, lidiando con el dinero de la India y con el dinero de China, impulsando los procesos de desarrollo industrial con su propia energía de estos países que son unos verdaderos gigantes demográficos y también industriales, y que, bueno, pues tienen cuerda para rato y dinero para seguirle llenando las arcas al Kremlin de dinero a cambio de su energía, que también tienen unas reservas impresionantes, tanto de gas como de petróleo, que difícilmente llegará a Europa, y que por otro lado, Europa presumía en voz de Borrell, de Charles Michel y de von der Leyen, que se independizaría, lograría la autonomía energética de los molestos rusos, pero van a ponerse de tapete de Estados Unidos, que les vende más caro, menor cantidad, por barco además, más contaminante. Y lo más preocupante, querido Adrián, el que Estados Unidos, cuando tiene que golpear a Europa, no se tienta el corazón. A veces uno quisiera tener empatía con Europa por esa proximidad cultural, pero luego no se dejan ayudar los gobiernos europeos cuando ves que Estados Unidos aprueba esta ley de reducción de la inflación y le pega un golpe durísimo a la industrialización europea. Entonces, dices tú, ¿en qué cabeza racional de tomador de decisiones no estás viendo que al que te dicen que es tu enemigo le sacabas provecho y el que te dice que es tu amigo, cuando puede, te tira y te pega más para abajo, ¿no? Sí, lo que está pasando durante estos 2 años, a partir del estallido en Ucrania, es impresionante. Tú has mencionado unas claves fundamentales. Otra muy importante, el cambio geopolítico mundial, porque no solo que Rusia haya conseguido salir adelante económicamente, sino que con el estallido en Ucrania se ha producido y con las políticas de sanciones abiertas por Occidente se ha producido una recomposición del conjunto del mundo. De tal forma que estábamos hablando constantemente de la posible evolución hacia un mundo multipolar y de pronto, de un día para otro, nos hemos encontrado casi con un mundo bipolar en el que el conjunto de los países emergentes y la mayoría, vamos a decir, de los países en desarrollo se han volcado hacia Rusia y China, ¿no? Y son justo el efecto contrario al que se pretendía con las sanciones es el que se ha generado. Es decir, que en buena parte Estados Unidos y Europa Occidental se están quedando aislados. Se están aislando a sí mismos con un nuevo telón de acero, ¿no? Esto es algo impresionante. Y claro, dentro de ese aislamiento, por ejemplo, en Alemania se está hablando mucho de que se está configurando ese mundo bipolar y que esa parte occidental económicamente tampoco sería viable. ¿Por qué? Porque son todos países muy industrializados y que es muy posible que en ese contexto solo pueda funcionar con un cierto nivel de desindustrialización y que es posible que todas estas medidas incomprensibles que se están adoptando en Europa pues nos estén encaminando premeditadamente hacia un contexto de desindustrialización. Medidas que, como tú has apuntado, lamentablemente solo se explican por una clase política que no trabaja para sus países, sino que trabaja para intereses de grandes corporaciones o de países extranjeros. Claro, porque cuando recortan estado de bienestar
cuando aumentan la edad para la pensión o la jubilación, cuando te dicen no hay dinero para la salud o la educación, pero sí hay dinero para modernizar a las Fuerzas Armadas, pero a quien le vas a comprar esa modernización de las Fuerzas Armadas, a las empresas que están fuera del continente, las top, ¿no? Las 7 top, las 10 top, que son principalmente estadounidenses, las primeras 7, un par de chinas y alguna italiana, pues te das cuenta efectivamente, Adrián, lo dijiste inmejorable, grupos políticos que no trabajan para sus naciones, sino para intereses extranjeros.